Presentamos a la magíster Andrea María Pacífico. Ella es profesora de filosofía recibida en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González. Es magíster y especialista en didácticas específicas y actualmente cursa el doctorado de Educación en Ciencias Experimentales, todas en la Universidad Nacional del Litoral. Representó al Instituto Nacional de Formación Docente como consultora internacional para la Organización de Estados Iberoamericanos. Ejerce la docencia en el ámbito universitario y terciario y actualmente se desempeña como profesora de Introducción a las Ciencias Sociales y de Epistemología en diferentes universidades del país. Se ha desempeñado como directora de proyectos de investigación, jurado de concursos docentes y de tesinas, como directora de tesis y como directora de tesis de maestrías. Como investigadora, categoría 2, cuenta con más de 80 publicaciones con referato y ha presentado ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Un gusto tenerte acá con nosotros y bueno, si bien nosotros, por una cuestión propia del protocolo, apagamos las cámaras para darte toda la pantalla a vos, nada, estamos acá. Bien, Porque bueno, recién Oscar decía como que se sentía solo porque no, estaba él solo en la pantalla, así que estamos. Y lo que le proponemos también a las personas que nos están mirando por el canal de YouTube es que eh, vayan escribiendo sus inquietudes, sus preguntas, y después al final de la charla, si te parece, te las vamos transmitiendo. cómo no, por supuesto, las espero. Muchas ¿Puedo gracias. compartir Sí, un sí, Power? sí, sí, claro, Bien, perfecto. bien, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Leonardo. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Este, para mí es un gusto realmente estar con ustedes en este momento y con todos los estudiantes fundamentalmente que seguramente están siguiendo desde sus casas. ¿Están todos online o hay gente presencial? No, no, están todos online siguiendo en el canal de YouTube. Bueno, perfecto. Bien, bueno, primero les quiero contar como me acaban de presentar, que yo en este momento estoy tratando de doctorarme. Yo vivo en Santa Fe, soy, como decían, profesora también de un instituto como el de ustedes, que es el instituto número 8, es el más grande de la provincia, y tengo a mi cargo epistemología de las ciencias naturales en el profesorado de biología. Así que es un gusto muy grande para mí esta invitación y todo lo que esto conlleva. Bien, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar y compartir con ustedes algunos avances de mi tesis de doctorado que aún está en curso. No la terminé, no la entregué todavía, estoy muy cerca, pero fue uno de los aspectos que la pandemia ayudó a que retomara. Yo tenía el plan de tesis aprobado, y la había dejado, ¿no? Por el tema de el trajín de lo cotidiano. Cuando en marzo del año pasado esto venía en serio y se cerró y había que estar mucho tiempo en casa, la retomé. Dije, bueno, tal vez sea la oportunidad, y acá estoy, un año y pico después, casi terminándola, casi. Todavía me faltará 1 o 2 meses de intenso trabajo, pero acá estoy. Y así que me viene muy bien compartir con todos ustedes los avances que he realizado en torno a este tema. Mi tesis se trata de la epistemología en la formación docente de los profesores de ciencias naturales en la provincia de Santa Fe desde la recuperación de la democracia. Es decir, ¿qué quiero ver yo allí? Quiero ver cómo se entraman la formación docente y la incorporación de aspectos metateóricos para la didáctica de las ciencias. Entonces, yo comienzo con un planteo en donde todo esto lo veo fundamentalmente teniendo en claro a la educación como un acto ético y político. Y en este sentido, retomo la idea de que educar es una historia de complejas prácticas sociales, es decir, es un conjunto de prácticas discursivas, históricamente condicionadas,
que produce subjetividad social, que tiene que ver con un sujeto que siempre está en relación a otros, que salimos en este sentido de la escisión de la modernidad cartesiana, que nos ponía en que primero me conozco yo como sujeto y luego me pongo en relación con los otros. Esto muy por el contrario, me conozco y soy sujeto en tanto entro en relación con un otro, con unos otros, con unas instituciones. Y ahí está la formación, en ese vínculo con otros y con otras instituciones. Y a su vez uno se pregunta, ¿qué es el educar? ¿Qué es educar en los tiempos actuales? Y entonces vamos a la vieja dicotomía, ¿es un acto de reproducción o produce rupturas? Es un acto que, si fuera solo de reproducción, volvería a cristalizarse las injusticias que hoy existen y que luego entonces existirán por siempre. Si en cambio produce rupturas, si en cambio produce actos innovadores, pero solo es innovación, estaríamos imposibilitados de retomar una herencia, que ahí está el acto político, el acto de transmitir una herencia. Y esa herencia se transmite en total libertad. Entonces, allí hay una tensión constante, hay una tensión irreductible. De la misma manera que el acto de educar es un acto también valorativo y no solo descriptivo. Ahí hay una tensión que debo mantener, que es, como decía, irreductible, que no puede soslayarse, sino que de alguna manera siempre me mantiene atenta, siempre me mantiene atenta, porque es un acto que reproduce, que transmite, porque ahí en la reproducción hay transmisión de una herencia, los logros de la humanidad hasta hoy, pero a su vez es una transmisión que debe hacerse en libertad y en ese sentido debe poder dejar lugar a la innovación y por eso produce rupturas o debería producir rupturas. Y en este sentido hay una hipótesis de confianza que se mueve. Cuando yo digo transmito un conocimiento con la libertad que le otorgo a quien lo está recibiendo, estoy diciendo que ese otro puede hacer cuando quiera y como quiera con eso que se le está transmitiendo. No hay una imposición, no hay un adoctrinamiento, no hay un adiestramiento en la educación. Educar como acto ético y político significa estos grandes logros de la libertad humana, en donde, bueno, por eso digo, es una hipótesis de confianza, como decía Lorenz Cornu, que hace muy poco nos dejó, hace poco murió, hace creo que cerca de 20 días, un mes. Es esto, ¿no es cierto? Es una hipótesis en el sentido de que, bueno, yo estoy transmitiendo un saber y lo transmito para que ocurran determinadas cosas con ese saber, pero yo no sé en qué tiempo y en qué lugar ese saber va a ser fértil. Entonces, en eso la educación es atemporal y ahistórica, y no nos debe llenar de frustración, porque uno a veces como docente pretende el aquí y el ahora, tener esas respuestas aquí y ahora, y de pronto este conocimiento nuevo, esta transmisión entra en relación de una manera distinta con estos sujetos que son mi estudiantado, y esto produce cuestiones impensadas, pero que ocurren en un tiempo y en un lugar en donde no soy yo, docente que acabo de transmitir, quien deba recoger estas cuestiones. Entonces, en este marco es en el que me muevo en mi tesis. Acerca de los componentes metateóricos, lo que decimos es que la incorporación de estos contenidos metateóricos, y cuando hablo de contenidos metateóricos me estoy refiriendo a la historia de la ciencia, a la filosofía de la ciencia, a la sociología, a la psicología de la ciencia, entre otros, ya es un lugar común dentro de la didáctica de las ciencias naturales. Esta línea de investigación didáctica es conocida como NOS. NOS es naturaleza de la ciencia, pero se utiliza, hasta ahora lo que más se utiliza es esta sigla en inglés,
que significa Nature of Science. Se lo señalo porque si ustedes leen bibliografía, lo van a encontrar como nos, para nosotros. Y forma parte del área HPS, que nuevamente es History and Philosophy of Science, Historia y Filosofía de la Ciencia. También se utiliza el NDC en español, es decir, Naturaleza de la Ciencia, pero no tiene aún la misma aceptación que nos. Bueno, tal como se ha mencionado, cuando hablamos de ciencia siempre nos referimos a un proceso, a una práctica o a una actividad humana. También como producto de esa actividad. Es decir, normalmente en nuestras clases de ciencia, ustedes díganme después si no acuerdan con esto, en las clases que recibimos de las distintas ciencias, acá estamos en un congreso de física, lo que solemos transmitir los docentes es el producto de la actividad científica. Pero solemos dejar el proceso o la actividad científica. Solamente nos concentramos en el producto. El producto son las teorías, el producto son las hipótesis, el producto son las leyes, dejando de lado cómo se llegó a ese conocimiento. Las diferenciaciones respecto a los alcances de esta línea de investigación tienen efecto en las disciplinas que supone su enseñanza. Cuanto más amplia es la idea de nos, más diversas van a ser las áreas que suponen su tratamiento. La postura que más reconocimiento ha tenido en este sentido es la que sostiene un grupo liderado por Lederman. Para ellos definen a nos como la epistemología y la sociología de la ciencia como una forma de conocimiento, o los valores y creencias inherentes al conocimiento científico y su desarrollo. Matthews, que es uno de los grandes autores que al que le interesa esta temática deben seguirlo, plantea, sin desconocer lo valioso de estos planteos anteriores a los que acabo de referirme, incorpora al conocimiento acerca de la naturaleza de la ciencia los procesos, las instituciones y los contextos sociales y culturales en que este conocimiento se gesta, se genera, se produce. Esta propuesta pretende entonces ser más amplia que las anteriores, porque está retomando aspectos de la práctica científica, experimentales, conceptuales, sociales. Es decir, hay todo un debate también en torno a esta línea que llamamos nos, o que podemos llamar NDC en español, o que trata a veces, también se llama Feeder of Science, FOSS, que también intenta hacerla aún más extensa. Se señalan generalmente 5 tipos de argumentos para poder sostener la inclusión de nos en el currículum. Y estos son argumentos utilitarios, hay argumentos democráticos, hay culturales, hay morales, hay didácticos. En tanto, siempre contribuyen a un uso adecuado de objetos y procesos tecnológicos en la vida cotidiana, dan sustento a la toma de decisiones, permiten apreciar el rol de la ciencia en el desarrollo de la cultura contemporánea, facilitan una concepción adecuada de las normas y valores que guían la actividad científica y que contribuyen con el aprendizaje de los contenidos científicos específicos. Es decir, hay todo un debate y hay, como les decía hoy, en el cual se expresa, a veces se denuncia desde 1994 aproximadamente a través de Matthews, la ausencia que había en la formación docente respecto a la historia y a la filosofía de la ciencia en la educación científica. En los 90 comienza a reflejarse la presencia de estas áreas en la enseñanza de la ciencia y se busca una serie de valoraciones que la incorporación de estos aspectos metateóricos podrían llegar a traer aparejados. Y estos son humanizar las ciencias, la humanización de las ciencias, aproximarla a los intereses de los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico, entre muchos otros que podemos ir
deslindando. Quienes batallamos por la incorporación de historia y filosofía de la ciencia en la enseñanza y en la didáctica de las ciencias, lo que se busca es que se tengan en cuenta los contextos de producción y de generación de las teorías científicas. No solo los productos, sino también los contextos, la actividad, la práctica. Entonces, lo económico, lo político, lo social, van a ocupar un tiempo y un espacio en la transmisión de estos episodios científicos que forman parte de la formación de quienes estudian ciencia a los distintos niveles, o quienes estudian ciencias para ser enseñadas, que es el caso que nos ocupa. Entonces, desde esta perspectiva, el conocimiento científico se considera una práctica social, lo que supone a la ciencia como proceso, es decir, vuelvo a repetir, la actividad científica, y también como producto, que son las teorías científicas. Y van emergiendo de un conjunto de relaciones sociales, culturales e históricas que se van configurando a lo largo del tiempo. Esta postura trata de desplegar entonces las características y las complejidades de las ciencias, abordándolas desde dos niveles de análisis: desde la historia externa de la ciencia y desde la historia interna de la ciencia. Cuando uno habla de una historia externa de la ciencia, hablamos de las condiciones de posibilidad que a nivel histórico se sucede. Y cuando hablamos de la historia interna de la ciencia, se despliegan los momentos fundantes en la constitución de las ciencias y se analizan los problemas, las reconstrucciones racionales y los debates epistemológicos que suscita. A ver, la historia interna de la ciencia constituye esa historia de logros y fracasos, de marchas y contramarchas. Se ve lo humano de la ciencia, se ve lo relativo de la ciencia, se ve cuestiones que tienen que ver también con lo que más acerca a la humanidad. En cambio, la historia, el producto científico, cuando solo enseñamos ciencia olvidándonos de esta historia interna, lo que hacemos es cristalizar una serie de teorías, de hipótesis, de leyes, olvidándonos de cómo se llegó a ello. Ya esto mismo lo señalaba Kuhn, ¿no es cierto?, en cómo él veía que la enseñanza de la ciencia y esta incorporación de los novatos era dogmática. Llegaba a decir, a ver, hacía ahí una cuestión, ¿cómo podía ser dogmático la más revolucionaria de las actividades humanas? Porque sigue siendo la más revolucionaria. Sin embargo, esta parte en la cual se enseña no se permite demasiadas dudas y se dogmatiza, se cristaliza. Quienes establecen esta división tajante entre historia interna y historia externa de la ciencia, o que solo eligen estudiar historia interna, en este sentido de reconstrucciones racionales, y la consideran de manera independiente, no están aceptando analizar las condiciones de posibilidad históricas concretas como facilitadora o obstaculizadora de la construcción del conocimiento científico. Y esto realmente comienza a desplegarse estas cuestiones con más fuerza desde la década del 90 e implican otra mirada. Es decir, no se trata de saber ciencias, sino de tener herramientas que posibiliten saberes acerca de la ciencia. Cuando digo saber acerca de la ciencia, me estoy refiriendo a lo metateórico, a lo epistemológico, a un saber de segundo orden, que se distingue del saber de primer orden, que el saber de primer orden son los conocimientos científicos. Ahora bien, introducir estas cuestiones implica también tener en claro qué historia de la ciencia voy a asumir y qué filosofía de la ciencia voy a enseñar. Tanto historia como filosofía de la ciencia se enseñan en los profesorados y a veces se enseñan de manera aisladas al resto de los contenidos. Ahora bien, cuando vemos dentro de la historia de la ciencia podrían ser perspectivas WIC o perspectivas anti-WIC.
perspectivas anacrónicas contra perspectivas diacrónicas. Ahí hay que tomar posicionamiento de parte del profesor que está a cargo de la enseñanza de esos contenidos. Y lo mismo pasa con la filosofía de la ciencia. Sabemos bien que podemos enseñar positivismo, racionalismo crítico, que podemos enseñar posempirismo, que podemos enseñar comprensivismo o miradas más críticas. Bien, lo mismo cuando uno habla de esta historia externa de la ciencia, estas condiciones de posibilidad. A ver, enseñar ciencias sociales, a los cuales ustedes están muy cercanos, porque todos nosotros somos educadores, por lo tanto tenemos contacto permanente con todas las ciencias que tienen que ver con lo social, con las humanidades y las ciencias sociales. El surgimiento de las ciencias sociales no puede comprenderse sin entender el corte profundo que se da en el pensamiento en la modernidad. Este desencantamiento del mundo moderno, al que llama Weber, esta consolidación del Estado moderno, esta fractura entre el feudalismo y el capitalismo, son las condiciones de posibilidad para que un nuevo saber tenga lugar. Ese saber es el de las ciencias sociales, que en un comienzo emulan al de la ciencia natural, pero que poco a poco, si bien desde su nacimiento nacen bajo esa sospecha metodológica, poco a poco van construyendo sus propios métodos, separándose y fundamentándolo en la diferencia con los objetos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahora bien, esto es como el escenario de mi tesis. El escenario en donde yo desde estos grandes núcleos teóricos, es decir, este marco teórico, extraigo aquellos ejes de análisis, aquellas claves analíticas para poder analizar dos cuestiones que me propongo. Por un lado, todos los planes de estudio que dentro de la provincia de Santa Fe se dieron a partir de la recuperación de la democracia. Entonces, tengo la ley federal con todas sus resoluciones, donde están obviamente los contenidos, los CBC, ¿se acuerdan? Los contenidos básicos comunes de la formación docente, y la ley nacional con los NAP, en este caso los núcleos de aprendizaje prioritario, que se dan dentro de todas las resoluciones que orientan la formación docente tanto bajo el amparo de la ley federal como bajo el amparo de la Ley Nacional de Educación. A su vez, miro todos los planes de estudios de los profesorados de la provincia en ciencias naturales. Los profesorados de mi provincia, la provincia de Santa Fe, tienen biología y física, no química. Y a su vez, también analizo los planes de estudio de las dos universidades que están en el territorio de mi provincia, que son la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que tienen profesorados de biología y de química, y no de física. Entonces, hago un análisis de cada uno de esos planes bajo el amparo de cada una de esas modelos dadas por cada una de las leyes de educación que tuvimos en cada uno de los momentos históricos. Entonces, ¿cuáles son los ejes de análisis para atravesar estas normativas, para poder hacerlas hablar, para que me digan las cuestiones que yo quiero preguntarles? Bien, lo que acá fundamentalmente mis ejes de análisis son los saberes procurados, qué conocimientos disciplinares, qué habilidades, qué competencias, qué relaciones qué tensiones entre la tradición y la innovación puede haber. Les pido un minuto porque se está... Sí, sí, claro, por favor, no hay ningún problema. Un minutito.
Estoy cerrando todo. Ay, les pido mil disculpas, pero Todo bien, por favor, estaba, no hay ningún problema. estas son las cosas de estar en las propias casas. Bien, sí, 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 que no pasaría si yo estuviera solo concentrada. No, todo bien, Bueno, todo más que bien. bien, espérame que Sí, sí. ahora por alguna cuestión. Bueno, no me quiere. Acá estoy. Entonces, ¿cuáles eran mis ejes de análisis? Estaba en eso. ¿Qué saberes se procuran en un profesor, en un estudiante que va a ser futuro, en un estudiantado que van a ser profesores de ciencias? ¿Qué saberes estamos intentando transmitir? ¿Qué saberes, qué conocimientos disciplinares, qué habilidades, qué competencias? ¿Qué pasa en esa tensión entre la tradición e innovación que nos referíamos hoy? Es decir, lo que queda claro que más allá de los saberes objetivantes de las disciplinas, también hay todo un saber de la formación docente, que en este caso es fundamental transmitir. Hay saberes que deben ser olvidados, hay saberes que deben ser repensados, hay saberes, el conocimiento de sí mismo, la ruptura con algunas ideas, con algunos pensamientos, con algunas actitudes. Todo esto debe formar parte de la formación docente. Y allí lo que aparece con mucha fuerza es la imagen de ciencia que el estudiantado va poseyendo, va, digamos, construyendo. Por eso la epistemología y la enseñanza de la ciencia, ahí forma un nudo, un entramado que es fundamental. ¿Por qué? Porque en la enseñanza de la ciencia es donde se va transmitiendo y construyendo una determinada imagen de ciencia. Esa imagen de ciencia no solamente es producto de estos años en un profesorado, esa imagen ya viene construida, y no solamente por el sistema educativo formal, por los 12 años de haber pasado por la escuela primaria y secundaria, sino también por los medios de comunicación, por las cuestiones que leemos en estos 2 años. Creo que tenemos que habernos preguntado que a partir de la pandemia, y la complejidad que encierra entender y comprender lo que es la ciencia, como una actividad profundamente humana, racional, pero muy controversial, muy controvertida, que tiene distintas aristas y que no debo banalizarla, o que al menos justamente los contenidos metateóricos, la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, lo que me debe permitir durante la formación es deconstruir la imagen que veníamos formando a partir de nuestro paso por el sistema educativo. A ver, yo siempre utilizo la imagen de Alicia en el País de las Maravillas. A ver, el gato de Alicia, que todos conocemos, los más viejos, porque leíamos Alicia en el País de las Maravillas, y por suerte, como es un clásico, se han dado muchísimas películas de todo tipo, y que también los jóvenes pueden entendernos en esta metáfora. Alicia siempre es acompañada por un gato. ¿Recuerdan el gato? Que tiene una característica muy peculiar, y la peculiaridad de ese gato es que desaparece, como todo lo que sucede en ese mundo, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas. Y de pronto aparece el gato, pero no aparece entero, y ella lo reconoce igual, aparece solo su sonrisa. Entonces, a veces la ciencia que transmitimos en las aulas es la sonrisa del gato, pero no es el gato en su totalidad, no es el gato con el pelaje, con todos sus movimientos, solo es la sonrisa. Si bien la podemos reconocer,
es una imagen muy distorsionada y muy alejada de lo que es la ciencia en la actualidad. Si la formación de nuestros estudiantes no logra deconstruir esa imagen para volver a construirla, y otra vez, esa construcción debe ser en libertad, debe estar, no debe ser un adoctrinamiento, sino que debe ser construida a partir de una serie de herramientas que están aportadas por los docentes y que profundizan en ese accionar. Entonces, de alguna manera, esto va a convertirse en que no sea una quimera la enseñanza de las ciencias alejada de la ciencia actual. Una ciencia humana, una ciencia que es relativa, una ciencia que tiene marchas y contramarchas, que a veces cree y afirma como verdad durante un tiempo y un momento, una verdad que en ese momento es provisoria, hasta tanto eso no vuelva a cambiar. Entonces, de esto se trata. Y esto es un poco lo que en mi interés es poder ver si en los planes de estudios, si en las leyes, si en la formación docente en su conjunto, estaban dadas las condiciones para que algo de esto ocurra en las aulas. Lo mismo tener en claro la relación que existe entre la epistemología y la construcción ciudadana. Esa toma de decisiones informadas, por ejemplo, esa es construcción de ciudadanía, la argumentación, poder dar razones racionales. Esto se trata de la formación de un ciudadano. Y lo epistemológico, los aspectos metateóricos tienen muchísimos elementos para construir esa ciudadanía. Luego también, como ya les dije, es ver los enfoques que en estas distintas leyes y distintos planes se reflejan. Si hay enfoques positivistas, si hay comprensivistas, si hay posturas críticas, si se abren a nuevos enfoques, si eso está cerrado. Y otra de las cosas que me interesaba como gran eje de análisis es ver qué lugar ocupan estos aspectos, si los encontraba, qué lugar ocupaban en este plan de estudio. ¿Son periféricos? ¿Están integrados? ¿Están fragmentados? ¿Son complementarios? ¿Son transversales? Un poco esto también es otra de las cosas que me interesaba fundamentalmente. En cuanto a las voces de los docentes, pude, hasta lo que llego ahora, ¿no es cierto?, ver que en esos saberes requeridos hay una coincidencia en todos los docentes, tanto los de la universidad, los de los profesorados, tengo diferencia entre centro, norte y sur de la provincia, tengo diferencias de edades, hay profesores mucho más jóvenes, hay otros a punto de jubilarse. Después tengo profesores con distintas formaciones, puede ser del campo de la biología, de las ciencias naturales, algunos, generalmente son biólogos, y tengo también profesores de filosofía. Es decir, el núcleo de profesores, que son 14 profesores que entrevisté, y que más o menos llego a un 80% de todos los profesorados de la provincia, porque muchos de ellos, al estar en profesorados provinciales, y como se hizo un gran concurso hace 2 años en nuestra provincia, acceden a esta cátedra y van a todos los profesorados en estas mismas cátedras, ¿no? Dan la misma epistemología de las ciencias naturales en Esperanza, en Santa Fe, para que ustedes se ubiquen, ¿no es cierto?, en los profesorados cercanos. Ahí puedo ver que todos coinciden en que estos saberes requeridos en el estudiantado que se está formando para ser profesor de escuela secundaria en ciencias naturales, la deconstrucción de la imagen de la ciencia de la que hablábamos hoy es fundamental. Es uno de los puntos que todos buscan. Diría que por acá pasa el sentido. Cuando yo les preguntaba en las entrevistas, bueno, a ver, ¿por dónde pasa el para qué dar estos contenidos? ¿Para qué transmitir? ¿Para qué enseñar estos contenidos? Y bueno, hay ahí una coincidencia en el cual no encuentro diferencias de ningún tipo
entre las respuestas de estos profesores. La deconstrucción de la imagen de ciencia, otros ponían la distinción entre perspectivas epistemológicas, diferenciación entre lo científico y lo epistemológico, y la comprensión de la relación entre la historia de la ciencia y la epistemología. Estos son los saberes requeridos que aparecen y atraviesan prácticamente las voces y los decires de los docentes a los que entrevisté. Por otro lado, los enfoques y las historiografías sustentadas hay de ambas, de las que nombré hoy. Tanto hay diacrónica en cuanto a la historiografía, diacrónica y anacrónica, o Whig y anti-Whig, para si ustedes se ubican mejor, y lo mismo referido a las tradiciones anglosajonas o más críticas. Hay de todo tipo de posturas. Las relaciones entre la enseñanza de la materia y la construcción de ciudadanía es lo que aparece con mayor grado de dispersión. Allí se me abre un abanico bastante amplio en estas miradas. Algunos se quedan en consolidar aquello que ya venía dado de los niveles anteriores, otros enfocan la materia en el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y hablan de la función social de la ciencia. Otros hablan de la divulgación científica, otros lo llevan al plano de la bioética y otros a las transformaciones políticas profundas. Es decir, hay toda una línea de profesores que son del sur, es decir, que son de Rosario, tanto en institutos como en las universidades, que lo que intentan es, digamos, quebrar la idea de ciencia actual. Y buscan otros autores como Boaventura de Sousa Santos, que está intentando desde hace muchos años ir construyendo lo que él llama una epistemología del sur, una epistemología que rompa con lo dicotómico, ciencias sociales y ciencias naturales, que rompa con esta diferencia naturaleza-sociedad, que se inscriben en líneas marxistas, Hegel-Marx, que son sumamente interesantes y que lo que intentan es transformar en definitiva estas relaciones de la ciencia con la sociedad. Es decir, intentan develar puntos oscuros, intentan develar cuestiones económicas que se enmascaran bajo una ciencia inmaculada, alejada. Bueno. Bien, ¿cuál es el papel en el plan de estudios, que es otro de los temas de lo que hemos hablado? La gran mayoría lo ve como aislado, es una isla que no atraviesa al resto de las materias, sin vínculo. Algunos profesores dicen, bueno, yo siento el descrédito que hay con respecto a mi materia. Son esas materias que se llaman de relleno, como que no interesan al resto de los profesores, como si si habría que sacrificar alguna materia, estas serían las que serían sacrificadas. Algunos, cuando uno indaga acerca de estas cuestiones, aparece el tema de en qué lugar, dentro de la trayectoria formativa, en qué lugar está inserta estas interrogaciones, estos interrogantes metateóricos, si son al comienzo o son al final de una carrera. Esto se viene discutiendo desde la época del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, apenas recuperamos la democracia y se configura todo este programa, que tuve la suerte de ser docente durante 12 años de la cátedra de Introducción al Conocimiento Científico, y desde allí vienen estas discusiones. Diría que, por decirlo de alguna manera, para que me comprendan, hubo un debate muy grande entre dos líneas, unos lo querían al principio, otros decían que lo epistemológico tenía que estar más cercano al final. Obviamente gana al principio porque justamente el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires tiene dos materias comunes para todas, una de ellas es Introducción al Conocimiento Científico, es decir, el estudiante egresa del nivel anterior o ingresa después de algunos, puede haber hecho otros recorridos, pero el ingreso a la Universidad de Buenos Aires lo espera una materia llamada Introducción al Pensamiento Científico. ¿Cuáles son los argumentos al respecto? Bueno, los argumentos es que
en los que estaban a favor de que fuera al principio, es que no quería que se formateara a ese estudiante en relación a las materias que podría haber ido cursando a lo largo de su trayectoria universitaria, que era más sencillo introducir esos interrogantes desde el vamos y no una vez que ya haya atravesado por varias materias que podrían hacer más difícil el acercamiento de estos estudiantes a este tipo de preguntas o de rupturas. Otra vez, estamos haciendo una transformación, un acto ético y político en el sentido de que produce rupturas, produce quiebres. Bien, por otro lado, salvo un docente que me contesta en Rosario, que para él está muy acorde con el resto de las materias. Y luego, en cuanto al abordaje epistemológico y didáctico, todos nombran múltiples recursos que utilizan para enseñar, o algunos se organizan por problemas, otros se organizan por autores, y otros insisten mucho es que entraman la enseñanza de lo epistemológico en relación a la historia de la ciencia. Para ir concluyendo, y obviamente abrirles a todas las preguntas que quieran hacerme, las distintas derivaciones que puede haber tenido lo que acabo de compartirles. Las condiciones desde el punto de vista de la normativa son favorables, es decir, la ley, yo podría decir que hay como una evolución, es decir, si uno compara la normativa y los planes de estudio que emanan desde la ley federal, podríamos decir que hay mucho mayor presencia en la ley nacional, los planes que emanan de la ley nacional. Así que ahí podríamos decir que hubo un crecimiento del debate, que hubo una concientización de la necesidad de incorporar estos aspectos a la formación docente de profesores de las ciencias naturales. Eso es un punto a favor. Acá también tengo que contar que una cosa es trabajar con las universidades, que ustedes saben que son autónomas, y otra cosa muy distinta es con los profesorados. La autonomía de las universidades siempre se mantuvo, pero en la ley nacional a partir de la ley nacional, hay una resolución que logra ser aprobada en el Consejo Federal, pero ustedes saben que no es el ámbito que, digamos, los ministros, aunque que son quienes, digamos, norman en el Consejo Federal, no tienen injerencia en las universidades, porque las universidades no son provinciales, sino que son nacionales. Sin embargo, hay una resolución sumamente interesante, que lo que intenta es salir de la fragmentación del sistema educativo y del sistema docente, que está muy fragmentado, que hay un diagnóstico donde habla de la gran fragmentación, de la diferencia de, digamos, de calidad educativa que se presenta entre las instituciones, y que intenta salir de esa fragmentación. Entonces, con representantes del CIN, el CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, aprueban dentro del Consejo Federal esa norma que trata de que los criterios que allí están las universidades, donde dice concretamente que las universidades de alguna manera deben tratar de darle un lugar a lo pedagógico didáctico que atraviese la formación en su conjunto y que sea una formación independiente de las licenciaturas. Hay muchas universidades en nuestro país, el caso de los que yo estoy estudiando están bajo estas características, que tienen el punto común entre las materias para licenciaturas y para profesorado, por ejemplo, por decirte, de biología o de química, que son los casos, y de física que conocemos, perdón, de física no, de biología y de química,
que tienen la base de materias disciplinares de la biología y de la química comunes. Y luego, como un apéndice, como un anexo, como un complemento, tienen 12 materias pedagógicas didácticas. Esto es lo que el Consejo Federal de Educación en esa resolución interpela a las universidades para que ese currículum cambie. Las universidades, a partir de esta resolución y tratando de respetarla, además, perdón, me olvidé otro elemento, los profesorados entran en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son las carreras de interés público, que entran en evaluación a partir de la CONEAU. Tal vez esto sea ya demasiado técnico y complejo, díganme si no me voy a explayar demasiado, pero si No, quieren no, después... estamos No, bien, no. estamos bien. Vamos Estamos perfecto. bien, Sí, bueno. sí. Sí, sí. Sí, 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 porque porque Entonces, es un la debate, de verdad que si hecho, no. actual incluso. es un Porque debate actual. muchas de las universidades, de hecho, yo recuerdo cuando en mi época de estudiante, hubo una tensión terrible con respecto a las disposiciones de esta, digamos, prueba o puesta a prueba por parte de la CONEAGUA. Así que vamos, perfecto. Bien, entonces, esta resolución, más la incorporación en el artículo 43 de los profesorados universitarios, que, digamos, obligaban a las universidades en determinado periodo de tiempo a presentarse para ser evaluadas, interpela a las universidades de manera tal que se tienen que organizar y fijar estándares para evaluarlo, para ser evaluadas sus profesorados. Así es que también llegan a una resolución aprobada por el SIN que fija esos estándares y con esos estándares entran en evaluación para ser acreditadas. En todo momento las universidades dicen en estos estándares que respetan aquella resolución del Consejo Federal y también incorporan estas cuestiones. Bien, el gran desafío es decir que las condiciones desde la normativa son más favorables para la incorporación de estos aspectos metateóricos. Ahora, el desafío sigue estando presente. ¿Por qué digo esto? Porque depende muchísimo las posturas de las trayectorias formativas de quienes están a cargo de esos espacios. A ver, una formación de un docente solo de biología, sin haber tenido formación en aspectos metateóricos, ya sea de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia, para dar estas cátedras, estarían siendo perfiles que no, digamos, no se adecuan a las necesidades que este espacio posee. Y lo mismo sucede con los profesores de filosofía. Es decir, hay muchos profesores de filosofía que yo entrevisté y lo primero que te dicen es que dar esta materia sin conocimiento del saber disciplinar que los estudiantes manejan no es adecuado, que es como si uno quedara ciego respecto a la problemática. Hay muy pocos profesores que dicen que aprovechan no saber y hacen como una relación con los estudiantes donde ellos traigan cuáles son los contenidos para ser luego analizados epistemológicamente. Pero la gran mayoría lo que señala es un problema de formación. Y es un problema de formación de los propios profesores que componen el cuerpo de docentes que está a cargo de estos espacios curriculares. Pero a su vez se suma la crítica al resto de los profesores. Es decir, yo solo entrevisto a los profesores que están a cargo de estas materias metateóricas, ¿no? Pero ellos señalan que los otros profesores no tienen en cuenta aspectos metateóricos al enseñar sus materias. Entonces, que quedan aislados, que no hay vínculo, que es una isla,
que de alguna manera no atraviesa la formación, o que alguna profesora, una vieja profesora universitaria a punto de jubilarse, me dice, todo lo que se dice en mi espacio queda totalmente borrado en el resto de los espacios curriculares. Si la idea de ciencia que yo intento deconstruir y volver a construir queda nuevamente construida inadecuadamente en el resto de los espacios. Ahí hay mucho trabajo por hacer, mucha cuestión. A su vez, esta misma profesora me dice, sin embargo, yo tengo esperanza que en algún momento estos estudiantes que han pasado por mis cátedras y que alguna vez hemos cuestionado estas cuestiones, en el momento de dar clases las tengan en cuenta. Es decir, otra vez hay una hipótesis allí de confianza que se mueve y que hace que estos espacios tengan sentido para aquellos profesores que están a cargo de los mismos. Ahora bien, lo que yo también veo es que dependiendo muchísimo de la formación, de esa trayectoria formativa de cada uno de los docentes, lo que se produce es como una especie de movimiento que se da entre una visión autonomizada de la ciencia, ocupando un lugar de privilegio, hacia otras miradas que la ven más como un producto de su entorno y que forman como parte de un sistema integrado, que es un conocimiento más entre muchos otros. Y en este movimiento podemos visualizar posiciones distintas, ¿no? En estas posiciones distintas lo que más está es dónde está puesto el foco. Hay profesores que ponen el foco en aspectos internos de la ciencia, las teorías, las hipótesis, los sistemas axiomatizados, lo que llamábamos el producto de la ciencia. Hay otros que están poniendo más el acento en los aspectos externos, las condiciones de posibilidad históricas concretas, y hay otros que lo que ponen la mirada es en lo vincular de la ciencia con otros saberes, es decir, con el arte, con la filosofía, con la tecnología, las relaciones con la cultura, las relaciones con la sociedad. Es decir, lo hacen como zoom y enfoques diferentes, focos distintos en sus distintas cátedras. Bien, eso es un poco lo que tengo para compartir y bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes, me gustaría, bueno, tener alguna devolución, que me digan qué piensan. Bueno, Luis, por favor. No, lo que hoy me la dejó picando y no la quería interrumpir. Claro. Digo, en un momento, me acuerdo cuando nosotros trabajábamos, hicimos unos cursos en el Infod, nosotros fuimos un docente, hubo una reunión con algunas universidades, porque vio que en la gran reforma que hizo el Infod fue que todas las carreras de profesorado de los institutos provinciales tengan 4 años y que tengan una estructura similar, digamos, la cantidad de horas de contenidos específicos, de contenidos disciplinares y de la práctica, que le llamen como le llamen en las materias, la cantidad de horas destinadas era, digamos, a nivel país, de alguna manera trataron de regularizar, digamos, porque había mucha disparidad. Sí, había mucha dispersión, mucha fragmentación, muchas había diferencias. Lugares donde en un año y medio eran profesores de la misma cátedra que en otra tardaban 4, digamos. Sí. Y había negociaciones en la universidad, porque la universidad, muchas, no todas, pero siempre está el concepto de que para dar física hay que saber física. Después la pedagogía sale sola. Digamos, uno sabe positivamente que no es así. Y a las pruebas me remito. En muchas universidades, la práctica docente, nosotros nos contaba Laura Buteler, que ellos generaron talleres, porque no pueden modificar el plan de estudio, pero generaron talleres de práctica para que los estudiantes no estén tan, digamos, no lleguen tan desvalidos, por decirlo de alguna manera, al final. Pero hay muchas universidades que no aceptan esto. Sí, posiblemente sea a ver, yo conozco lo que
de lo que veo, ¿no es cierto?, de estas dos universidades, y los mismos profesores que están a cargo de estos espacios denuncian esta situación. Que además hay, con mucha claridad, dicen, bueno, hay miradas acerca de la ciencia que acá nunca han sido cuestionadas. Hay miradas muy positivistas, que se considera que además no han entrado a la apertura hacia otros modos de pensar la ciencia, y de ahí es el tema del descrédito. Es decir, cuando hay un profesor que me dice, yo me siento desacreditado, que siento que acá hay descrédito por toda la tarea de aspectos epistemológicos. Y yo creo que ahí también, Luis, va lo que acabas de decir, todo lo pedagógico, didáctico, es la pelea que hemos tenido siempre, ese versus entre lo disciplinar y lo pedagógico, que tantas veces se dice, ay, se le saca a lo disciplinar para darle a lo pedagógico, cuando lo fundamental es que lo disciplinar esté presente. Lamentablemente a veces son debates reiterados, ¿no?, en que nos encontramos. Cada vez que hay alguna reforma curricular se vuelven a discutir esas mismas. Y sí, las tensiones siguen estando, digamos, no se llega a un acuerdo, entonces, bueno, el que en ese momento tiene un poquitito más de poder, hace valer lo suyo, pero las tensiones quedan. Yo pienso también en ese sentido que hay tensiones irreductibles, que son tensiones que lo que nos producen es la idea del tábano, ¿no?, la idea de la molestia, la idea de volver a rever todo el tiempo, porque es como estar siempre en equilibrio, donde no se llegó a un lugar de tranquilidad, donde yo cierro algunas cuestiones porque ya están solucionadas, entre comillas. Entonces, esto también nos tiene que mantener alerta a todos, pero alerta a todos en el momento en que elijo a los docentes que van a estar a cargo de esas activas, que elige docente, los concursos. En Santa Fe se hizo un concurso muy importante, inédito, tanto para todos los profesorados a nivel primario inicial, y el de biología también estuvo contenido, en donde se hacía una planificación y después antecedentes y oposición, es decir, hubo que hacer una defensa oral de la misma planificación, que fue anónima, es decir, se hizo una movida muy interesante en su momento en todos los profesorados, y ahí es donde otra vez, ¿quiénes son los que la Junta de Calificación dicen que deben estar a cargo, con qué perfiles, a cargo de estos espacios? ¿Son los profesores de biología solamente? ¿Son los profesores de filosofía sin ningún otro tipo de formación? Yo creo que eso es algo a tener muy en cuenta, porque la normativa es, en definitiva, la condición de ingreso a la docencia. Lo mismo para la permanencia de un docente. Bueno, en el caso de la universidad a veces es más sencillo por el sistema de concursos casi permanente que hay, pero en los institutos eso suele a veces estar soslayado. Es decir, un docente, bueno, cada tanto, una actualización. A ver. Y los jurados una pregunta, ¿y los jurados cuando se hizo el concurso inédito, o sea, eran conocidos? Eran de los profesorados. Eran de los profesorados, no de la universidad. No, eran de los mismos profesorados mezclados por regiones. Nosotros tenemos 5 grandes regiones, los jurados no eran de la misma región, digamos, ¿no es cierto? Si sos de la región del sur, no te tocaban los institutos del sur, te tocaban los del norte. Y así se hizo. Sí, básicamente lo que se buscó más que nada encontrar una identidad provincial casi homogeneizada, no dependiendo por regiones, sino más que nada por provincia, por lo que nos estás diciendo, sí. Exactamente, y además fue muy interesante porque, ya te digo, fue anónimo, nos corregían estos mismos jurados, que eran jurados que no participaban a su vez, tenían que tener como condición no estar participando de la evaluación de ese profesorado,
¿no es cierto?, de las Bien. cátedras de ese profesorado, no podían ser juez y parte, Claro. tenían que, o porque eran titulares y sus horas no se... Todos los interinos tuvimos que concursar, que eran la gran mayoría. Y Sí, los sí, sí. suplentes obviamente también. Entonces los titulares, había gente que se acababa de jubilar, se buscó todos los institutos, pero que no estuvieran participando. Y bueno, y se hizo, fue un proceso sumamente interesante, obviamente, no estuvo exento de muchísimas marchas y contramarchas y cuestiones, pero se cumplió, se terminó, se pudo finalizar. Y a lo que yo voy es que en el momento en que los nuevos planes, a partir de la ley nacional, comienzan los avances de los planes nuevos y llegamos a epistemología de la ciencia natural, nosotros presentamos dentro del mismo instituto a la Junta de Calificación, que son quienes otorgan las competencias de los títulos para determinados espacios curriculares, que tengan en cuenta que ese espacio curricular tenía que tener o alguien de filosofía con formación en ciencias naturales o alguien de biología con formación en socialización. Eran totalmente perdón, biólogos, Andrea, lo mismo historia de la ciencia. Se cortó recién y no alcanzamos a escuchar la explicación, porque se quedó quieta la pantalla. Decime, congelada. ¿Hasta dónde llegaste para no repetirte? No, es la última explicación. La última explicación. No, que te decía que presentamos ante la Junta de Calificación de Santa Fe, presentamos todos los profesores de nuestro profesorado, que se tuviera en cuenta quiénes iban a hacer, qué formación se iba a pedir a quienes accedan a las cátedras de epistemología de las ciencias naturales y de historia de las ciencias naturales. Que hubiera allí una conjunción de formación filosófica y disciplinar. Porque nos parecía que de esa manera iba a ser la única manera de salvaguardar el sentido que esos espacios tenían en la formación, tienen en la formación de futuros profesores de biología. Sí, sí. Leo, ¿vos estás leyendo el chat? ¿Las preguntas del chat? Sí. Sí. María, por ejemplo, yo creo que no va por ahí, pero bueno, es una cuestión mía. Igual te la transmito. María preguntaba si, en referencia a un comentario anterior, si un profesor de epistemología de la ciencia o de historia de la ciencia no tiene que tener una fuerte formación en ciencias básicas. Sí, claro que sí, María. Sí, claro que sí, María. Es lo que me parece que todos los profesores señalan, que si yo no tengo ambas formaciones, queda un área de vacancia. Entonces, los profesores, tanto de filosofía o de historia de la ciencia, que adquieran esos espacios, tienen que de alguna manera tener conocimiento de la biología, tener conocimiento de la física o de la química, porque si yo no tengo esos conocimientos, no puedo, bajo ningún punto de vista, complementar la formación que ese espacio curricular posee. Se pierde el sentido. Y a la inversa, si lo toma un profesor de biología, un profesor de física, debe tener formación epistemológica, debe tener algún trayecto formativo que le permita interrogarse acerca de estas cuestiones y traer elementos filosóficos para poder contestar a la pregunta simple pero muy compleja de qué son las ciencias en la actualidad. Claro, por eso decía que me parecía que la respuesta era obviamente que sí, que tanto un profesor en ciencias tiene que tener una trayectoria en epistemología, o un profesor en epistemología o historia de la ciencia tiene que tener una formación en ciencia básica, eso seguro. Pero está bueno aclarar, porque a veces en medio de los comentarios se puede llegar capaz que a tergiversar o a malinterpretar o a perder, exacto. Después nos preguntan, Santiago nos pregunta
Eh, Como futuro docente y relacionado con lo anterior, ¿es necesario, aparte de poder hacer un cambio de paradigma sobre la ciencia en el alumnado, hablar sobre cómo quiero llevar adelante mi materia con estudiantes y colegas, sabiendo que hay dice que como que cuestionan todo el tiempo para qué me sirve cada materia? Bueno, eso es importantísimo también. Hay materias como la nuestra, porque, a ver, si uno ve el alumnado que arriba a un profesorado de biología o de física, justamente tal vez no sea para encontrarnos con materias como la nuestra, ¿no? Porque justamente sus expectativas, sus deseos están más ligados a las ciencias naturales, están, que son completamente distintas en su lógica a una filosofía o una historia de la ciencia. Entonces, nuestro desafío es que no solamente aprendan o no solamente transmitirles los contenidos metateóricos necesarios, sino también el sentido que tiene su aprendizaje y cómo impacta y cómo ese aprendizaje tiene efectos sobre la forma en que ellos van a enseñar. Porque si nuestro alumnado egresa de nuestros profesorados sin haberse preguntado acerca de la imagen de ciencia que transportan y que han construido a lo largo del sistema educativo, lo que van a hacer es, de una manera implícita, sin cuestionárselos, cada vez que den un contenido, sea el principio de inercia, el principio de la relatividad o lo que fuere, van a transmitir esa idea de ciencia. Y la idea de ciencia que generalmente poseemos es muy cercana al positivismo. Es una idea donde la verdad, la ciencia es casi verdad, donde refleja y captura la realidad de una manera casi lineal, casi fotográfica. Y esto es lo que hay que deconstruir. Es decir, creer que la ciencia captura la realidad es realmente un problema, porque la ciencia es un modelo, es una forma de acercamiento, es una representación, es un esquema, pero no es la realidad tal cual existe, porque no tenemos llegada a ello. Entonces, estas son las cosas que en la transmisión de algún principio o de alguna ley o de alguna teoría, lo que hay que ponerles que es relativo al momento histórico, que es una construcción social, histórica y condicionada, que dentro de 100 años seguir afirmando, por ejemplo, que, no sé, que lo mismo acerca del sistema solar o acerca de la teoría atómica molecular, puede ser tan sonso como hablar hoy de la teoría tolemaica y que la Tierra no se mueve. Entonces, en algún momento que la Tierra no se movía, se dio como una verdad. Y se dio como una verdad que sabemos la historia bastante controvertida, que quien pensaba de manera opuesta podía llegar a ser condenado. Entonces, esta es la idea, que la ciencia es una construcción humana, histórica, con marchas y contramarchas. Lo hemos vivido en la pandemia todo el tiempo. Entonces, esto es lo que hay que problematizar, sin llegar a un relativismo extremo, sin llegar a que entonces es lo mismo que la ficción. No, claro que no. La ciencia es el conocimiento más complejo que la humanidad ha logrado construir, es la más racional de las tareas humanas, pero tiene un límite. Tiene un límite. No es un dogma, no es una verdad para siempre. Y eso es lo que la hace estimulante, eso es lo que la hace alentadora, porque si fuera dogmática y fuera cuestión de solo repetir una verdad, que eso es lo que suele ocurrir en la clase de ciencias, se repiten las leyes, las teorías como unas verdades absolutas, dogmatizadas, que no estimula a nadie, no alienta a nadie a seguir la carrera científica, porque termina siendo tan aburrido como una clase de religión, no sé.
sin más Pero por el sin momento. Es que, pero está Sí, sí. todo, Pero sí. está la aureola esa de autoridad que da a decir, bueno, pero la ciencia me dice esto. Por más que no esté diciendo eso, esté diciendo otra cosa, o sea, por eso yo me estaba retrotrayendo lo que vos planteabas al principio de la visión, de esa pregunta que Kuhn hacía acerca de lo dogmático de la ciencia. De por sí, es una visión que muy enraizada, o sea, y es muy difícil de sacar, justamente porque, eh, por lo que te decía recién, decir una cosa y estar avalado por algo científico me da una autoridad Sin duda. a otra posición. Y no tengo en cuenta ahí la construcción de esa afirmación desde la ciencia que estuvo rodeada de contradicciones, que estuvo rodeada de pruebas y contrapruebas, de avances y retrocesos. Pero digo, es difícil sacarse la visión dogmática de que la ciencia es la verdad. O sea, Es- es difícil correrse del positivismo así a ultranza. No pero sé. claro que sí, Lo Leonardo, pero terrible, por eso tiene sentido esta charla, por eso tiene Claro. sentido mi tesis, si no carecería de sentido si no estuviera esa dificultad. Entonces, ahí también hay un autor que es Foliari que nos dice que hay, a ver, que generalmente hablamos solo de la transmisión de conocimiento y de la de Yevalar, del saber Sí. sabio, saber enseñado, ¿no? Y él habla, hay 3 pasos más antes de llegar al conocimiento que se enseña en las aulas. Él dice, hay un paso de la lógica de la investigación a la lógica del producto, que el producto no capta la forma en que se construyó. Ahí hay un paso que se da, uno generalmente, porque el producto, cuando uno cuenta cómo llega las mismas tesis que realizamos en las licenciaturas, en las maestrías, en los doctorados, las tesis no cuentan, yo primero hice esto, después hice lo otro, después me arrepentí, volví para atrás. No, da una lógica ya mucho más limpia, mucho más transparente, perdiéndose toda la cocina que hubo por detrás del plato que presento. Entonces, esto es el primer paso, la primera intermediación. La segunda intermediación es lo que tiene que ver con lo que dijiste vos, Leonardo, recién. Desde la lógica del producto a los libros de textos. Esos productos de la ciencia se materializan, se cristalizan, se capturan en libros de textos. Y nosotros enseñamos con libros de textos que solamente contienen el producto, olvidándonos de la lógica de la investigación que llevó al producto. Y hay un tercer paso que él dice, del producto, de los libros de textos, ahí sí a las aulas, que ahí recién es el paso de la didactización. Entonces, tenemos mucho más pasos entre el saber que se construye por la comunidad científica y el saber que enseñamos en las aulas. Y estos pasos, obviamente, no podemos saltearlo, no podemos decir que nosotros en nuestras aulas de primaria y secundaria podemos enseñar como la manera en que se produce un determinado conocimiento. Pero ser conscientes de que existen estas intermediaciones nos posiciona frente a la tarea de enseñar de otra manera. ¿No es cierto? Ser consciente de esto, que no es solamente la famosa que siempre estudiamos de Yevalar, sino que hay pasos previos que hacen esta intermediación y que es necesario que lo tengamos en claro. Por eso tiene que ver con lo que vos me decías recién de Kuhn. Kuhn, lo que él dice, que al enseñar a través de los textos, de los manuales, de los libros de textos, hay digamos, una cristalización de un producto que de ninguna manera refleja la lógica de la producción. Y eso me aleja de la idea de la práctica científica. Y la ciencia no es solo el producto, la ciencia es la práctica
y el producto. Entonces es necesario que de alguna manera tengamos en claro esto, rompamos, como vos decís recién, León, con grandes dificultades, pero rompamos con estas ideas, digamos, a ver, desentrañemos los supuestos que están por debajo de las ideas que nuestro estudiantado lleva, para poder volver a construir una más humana. Porque la idea de ciencia que solemos tener es casi angelical. Es decir, a ver, hay dos miradas entre el demonio y la visión demoníaca o la visión deidificada de la ciencia. Yo creo que uno tiene que estar en el medio. La ciencia no es lo más puro, no es Dios, no es nada de estas cosas, y tampoco es un demonio. Hay una linda imagen. La del golem de Collins y Pinch. ¿Eh? La imagen del golem de Collins y Pinch, de que la ciencia no es un golem, y que depende cómo yo le doy la orden, el golem hace una cosa o hace otra. Eso, bien, por un lado bien, y también hay una frase muy buena de un autor que él dice que, a ver, algo así como que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, creyó que la racionalidad era todo, que en la actualidad se cree que la racionalidad no es nada, y eso también es absurdo, hay que llegar a un punto intermedio, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. A un punto realmente intermedio que nos permite tener una idea de ciencia, de construcción científica, de práctica científica, mucho más real, mucho más cercana a lo que realmente sucede. Que nuestros estudiantes sepan que los científicos de CONICET trabajan en equipo, son mujeres, hombres o cualquier género, que tienen que pagar impuestos, que... ¿no? Que van al supermercado, que tienen... Claro. Exactamente, que van al supermercado, que no pueden... Y que tienen un trabajo como cualquier otro. Claro. Como cualquier otra profesión, que también tienen que entramar sus vidas en condiciones como cualquier profesional en nuestro país, que muchas veces son difíciles esas condiciones, que hacen que, bueno, a veces busquen otros destinos, que tienen que presentar proyectos, que tienen que hacer paper, que son evaluados constantemente. Yo creo que la pandemia nos dio cualquier cantidad de material para trabajar. Desde la fake news que pulularon durante todos los meses de pandemia, hasta el hecho de las vacunas. Es decir, a ver, la primera vez en la historia que en un año se pudo sacar una vacuna, y en un año y pico más o menos estamos ahí saliendo, espero. Pero esto también es un logro científico y tecnológico impresionante. Lo que pasa es que uno no logra mirarlo hasta que no haya cierta distanciamiento, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, Andrea, que esa imagen distorsionada de la ciencia llevó a la gente a no creer cuando la primera cuarentena, de que cómo no se sabe cómo atacar el virus, cómo no se sabe. La gente se cuestiona y dice, ¿cómo van a cerrar si no saben lo que va a hacer? Justamente no se sabía. No se sabe. Eso es genial, Luis, lo que acabas de decir. ¿Y cuántos modelos pasaron? No sé si yo lo seguía por los diarios, los distintos modelos que querían explicar, y si después se contradecían, porque resulta que no era la superficie lo que lo transmitían, sino que era esto, que era... eso fue genial, digamos. Es genial para nosotros, si no aprovechamos esta pandemia para llevar estos interrogantes, analizar con los estudiantes todas estas cuestiones en clase, realmente estamos perdiendo una oportunidad histórica, porque lo vivieron. Sí, sí, claro. Además, claro. se esperaba de la ciencia más, se esperaba más. Es como que decepcionaba el hecho de que primero se dijera una cosa y después otra, porque ¿cuál es la idea? La idea es el saber acabado, claro, es el saber perfecto, es el saber sin fisuras, es el saber totalmente coherente.
es el saber que está en los libros de texto, en los manuales que nos vienen enseñando de que tenemos relación con la cultura a través de la escuela. Entonces, esto es lo que hay que ir desandando nuestro estudiantado, futuro profesores de ciencias, para que cada vez que den una clase tengan eso en claro, que lo que están transmitiendo no es algo que no va a cambiar, sino que posiblemente sea algo que va a cambiar. Sí, Entonces, sí, seguro. Los que de alguna manera tratamos de posicionarnos en las nos y analizar los casos históricos, desde el punto de la filosofía, de la sociología, de ese contexto en el cual se construyó ese conocimiento, la gente que no creía en todo esto, digo, bueno, acá tuvieron la prueba de que la ciencia es eso, lo que decíamos que era. Digamos, claro. no era un cuento, era esto, eso es la ciencia. Claro, ir para atrás, para adelante, y fue partícipe toda la sociedad de eso. Sí, de alguna manera. Sin embargo, Luis, no llevarlo al extremo de que no sirve para nada, porque nos dimos cuenta que recontra sirvió. Porque en claro, eso desde ya. ¿Qué nos salvó? La ciencia y la tecnología. Totalmente. Entonces, no es que uno con esto dice, porque el problema es que hay algunos que dicen, bueno, pero vos con esto llevas a la relativización, a que los chicos no crean en la ciencia como el conocimiento. No. Yo creo igual que es el conocimiento más racional, que es el que es emocionante, que es al que la humanidad ha llegado con grandes esfuerzos y que debemos defender, sostener, seguir trabajando en pos de la transmisión de que la ciencia, su conocimiento y los beneficios de la ciencia lleguen a todos, porque esta es la cuestión. Se distribuyan equitativamente. Porque hoy estamos nosotros acá gracias a la ciencia, a la tecnología, pues si no, no podríamos. Yo estoy en Santa Fe y ustedes en el hermoso lago Puelo. Acá nos morimos de calor, una tormenta de verano, y ustedes deben estar con frío. Pero, más o menos, a ver, más o menos, estaba lindo. Un poquito nevadito. Un poco feo, pero la idea es, digo, a ver, estamos todos gracias a la ciencia. Entonces, no es que uno, por dar esta imagen real de ciencia, llega al descrédito. No. O llega a esa visión demoníaca, en donde la ciencia parece que contaminó el mundo, que, que lo llenó de enfermedad. No, para nada. Yo tengo plena confianza en la tarea humana, y racional, el dar argumentos, pero no por eso tengo una mirada positivista de la ciencia. Y no por eso olvido que es una construcción humana y por lo tanto defectuosa, y por lo tanto relativa, porque es humana en definitiva. Entonces, salir de esa visión deidificada o demoníaca, que también solemos, tenemos grandes representantes, por ejemplo, Sábato, cuando habla en Hombres y Engranajes, tiene una visión totalmente demoníaca. Él dice, la ciencia ha dejado sola y desamparada al hombre que le había dado vida. Y por otro lado tenemos un Isaac Asimov que te dice, nómbreme algún problema. Si ese problema tiene soluciones, porque lo dio la ciencia. Si la ciencia no lo puede solucionar, ese problema no tiene solución. Como que el único que puede solucionar los problemas humanos es la ciencia. Yo creo que tampoco es esto, porque también esta pandemia nos resultó que el arte, que lo religioso, que lo filosófico, que todo lo humanístico, que no es científico en un sentido positivista del término, también ayudó a superar algunas cuestiones. Pero bueno, en esos vaivenes, ¿no? A veces nos movemos pendulares. La idea es lo que hace interesante también. ¿Qué es lo que lo hace desafiante, interesante? ¿Qué es lo que hace que tenga sentido esta charla, por ejemplo? Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. No sé si hay alguna otra pregunta. Luciano, más que nada es una afirmación que creo que está condensada en lo que estuvimos hablando en estos últimos minutos, y es el hecho de que, bueno, de que la ciencia
se ve como conocimientos acabados, entonces se crea la sensación de que no hay nada más por descubrir y se pierde interés. Creo que hace referencia al hecho de Exactamente. cómo querías, claro, que no había interés en cursar una carrera de ciencias o en transitar una carrera de ciencias justamente por esta presentación que se da en las aulas. Y bueno, y María que también dice que es importante para el profesor decir no sé y no se sabe y que se puede averiguar después. O sea, Sí, eso eso es importantísimo, creo. importantísimo. También, claro que sí. Muy bien. Así que bueno, en el Bueno, chat esas han sido las preguntas. Andrea, yo desde mi parte te agradezco un montonazo. Me has hecho sí. recordar muchas cosas de cuando cursé Historia de la Ciencia con Guillermo Boido, con la historiografía WIG y el anti-WIG. Así que Exacto, muy bien. te agradezco ¿Y dónde, mucho. Leonardo? Bueno, yo soy, a mí me formó Guillermo Boido, yo trabajé Ah, con él en Prociencia. yo lo tuve en el CEFIEC, en la UBA. A él fue mi primer materia del área pedagógica que cursé, que bueno, justamente como os decía, era todo lo disciplinar, y eran 12 materias del área pedagógica. Así, ¿Y sos así profesor que de física? sí, 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 sí. Claro. Bueno, mi gran maestro es Guillermo Boido, así Eh, que mejor no podríamos haber terminado esta charla. Yo así trabajé, que, pero el privilegio de haber trabajado con él durante 3 años nada más, pero me marcaron esos no, profesores que dejan huella, porque aparte trabajamos juntos claro. y yo lo ayudaba y le tomaba nota porque era muy recién egresada, muy joven, te estoy hablando de hace 34 años atrás, y fuimos armando los módulos de Prociencia, que también dentro de nuestro país, eso es otra cosa que quería señalar, que es parte de mi tesis. ¿Por qué llegamos a este punto de historia de la ciencia y de filosofía de la ciencia en nuestro país? Nosotros tenemos un gran antecedente que es Aldo Mieli y José Babini en Santa Fe. Yo no soy santafesina, yo vengo a vivir acá por un traslado de mi marido. En realidad yo soy de Pergamino, me formé en Capital Federal, trabajé en Capital Federal, mi marido es de Capital Federal, y el trabajo hizo que viniéramos a vivir a la ciudad de Santa Fe. Y a través de Guillermo yo sabía de que la historia de la ciencia en Argentina es deudora del trabajo de José Babini en la Universidad Nacional del Litoral, donde hoy trabajo. Así que a veces claro, ahora reconstruí toda la historia, Aldo Mieli, cómo llega, la cantidad de textos que editan la revista, que publican, que era la revista europea, bueno, que fue realmente de avanzada. Entonces, más allá de las épocas oscuras de dictadura que vinieron después, evidentemente acá se había brotado, digamos, esta siembra que logran que el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires le dé tanto lugar al construirse la materia, al elaborarse Introducción al Pensamiento lo Científico. científico. Sí, sí. Claro, que de ahí empiezo a trabajar y de ahí conozco a Guillermo y todo lo demás. Así que bueno, para mí ha sido Bueno, un gusto muy grande. Lo único que le Igualmente. mando un cariño, no sé si hay gente, si no hay gente, eso es lo que uno no sabe en Sí, 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 esto. sí, sí, hay gente, hay sí, hay gente. A gente, los sí. estudiantes les Sí, mando un sí. cariño muy grande y además les digo una cosa, cuando no sientan pasión por la enseñanza, hagan cualquier otra cosa, porque el sueldo docente se puede compensar enseguida de 1000 maneras distintas. Y es muy feo dar clases cuando uno ya no tiene confianza de que lo que está haciendo transforma, y de verdad, la vida de los sujetos y del alumnado que tengo enfrente, del estudiantado. No sé, enseñar a leer y escribir transforma la vida de esa persona. Enseñarle a entender y comprender lo que es la ciencia transforma la vida de las personas y del estudiantado. Entonces, si cuando uno deja de tener confianza en esa hipótesis, busquen otra cosa para hacer, porque se arruinan la vida a ustedes y arruinan la vida del Sí, estudiante sí. también. Yo les vivo No diciendo cabe. eso a mis estudiantes, mis profesores futuros profesores de primaria y de secundaria. Así que qué bueno.
Nuevamente, Bueno. Luis, gracias por haberme contactado, ha sido un gusto muy grande. Al contrario, gracias. Nosotros estamos, la verdad que estamos muy agradecidos y en el momento que vos te fuiste, que nos pediste un segundo que saliste, yo le decía, esta señora no sabe a quién le dijo que la podemos llamar en otra oportunidad, porque no sabe lo pesado que podemos ser, pero bueno. Bueno, pero yo quiero ir hasta Lago Puelo. Bueno, haremos el esfuerzo. Haremos el esfuerzo, tal cual. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. No, Un cariño por para favor, todos. Andrea, para vos. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, adiós.